No hubo un grito, ni un portazo. El principio del fin no llegó con drama. Llegó como una mirada, una de esas que parecen decir todo sin decir nada. Estábamos acostados en la cama como cualquier otro día. Yo revisaba mensajes viejos en el celular, distraído mientras ella miraba el techo en silencio. Yo ya notaba lo pensativa que estaba, ¿no? De un momento a otro me dice así de repente, ¿puedo preguntarte algo sin que te ofendas? Con la voz suave, casi como si hablara consigo misma. Yo levanté la vista. Sus ojos brillaban por la luz tenue del televisor, pero no sonreía. Había algo extraño en su tono, como si quisiera provocarme, probarme o tal vez simplemente liberarse de un pensamiento que le estaba quemando por dentro. Le dije, claro, sin imaginar que esa conversación cambiaría todo. Me pregunta, ¿alguna vez has pensado en estar con otra mujer en la relación? Y yo tardé unos segundos en procesarla y le dije, ¿cómo? Y me dijo, eso, verte con otra, yo ahí mirando. Pero me lo dijo como con esa tan natural, ¿sí? Su rostro no tenía rastros de risa, no era una broma, no era una fantasía lanzada al aire durante el sexo. Era una pregunta real, formulada en un momento real, que exigía una respuesta sincera. No supe qué decir. Lo primero que sentí fue incomodidad. Lo segundo, curiosidad. Y lo tercero, miedo. Pero no miedo de ella, miedo de lo que ese deseo podía significar, miedo de lo que eso podía abrir o de lo que podría romper. Le pregunté, ¿y por qué quieres eso? Como si necesitara justificación, justificar mi derecho a entender. Entonces, pues ella giró la cabeza y me miró fijamente, porque quiero saber si eres capaz de estar con alguien más, sin dejar de ser mío, porque me excita la idea, porque te deseo tanto que quiero multiplicarte. No sé, simplemente lo siento. Me quedé en silencio, ella también, y se fue el primer ladrillo de una historia que todavía no sabíamos que estábamos construyendo. Pasaron 3 días sin que volviéramos a mencionar el tema. Ninguno de los dos se atrevía a retomar esa conversación, pero los silencios se habían vuelto más densos y las miradas más largas, como si en cada gesto nos preguntáramos si lo que habíamos vivido hasta ahora era real, o si habíamos estado fingiendo todo el tiempo, sabrá Dios. Una noche, mientras cenábamos en la sala, ella se acercó con el teléfono en la mano. Me lo mostró sin decir nada. Era una foto de una mujer. Una mujer alta, de cabello oscuro, con tatuaje en los brazos y una mirada que podía derretirte o destruirte según su humor. Me dijo, se llama Andrea. Yo la miré así todo confundido. ¿Y ella qué tiene que ver con todo esto? Me dice, le conté y está dispuesta. Dice que le gusta la idea, que le gusto yo y que te encuentra atractivo. Yo pues me quedé pensando, así como procesando la idea, ¿no? Y entonces le dije, o sea, ¿le contaste lo que habíamos hablado la vez pasada? Así, pues tenía ese nudo en el estómago. Y ella sintió la cabeza, pero con una tranquilidad, o sea, algo como que una persona que había estado planeando algo durante semanas. Me dice, mira, solo piénsalo. No tienes que decir que sí, pero no me digas que no sin imaginarlo primero. Oiga, yo esa noche no dormí. Me debatí entre la posibilidad de cumplir una fantasía y el terror de que eso abriera una puerta que no se podría cerrar. Y lo peor, ¿sabe qué? Es que empezó a gustarme la idea. Me empezó a gustar la idea porque me empecé a imaginármelo. Y más con esa foto que me había mostrado. Me estaba dañando la mente. Pero no, igual todavía no me la creía. Pues empezó a gustarme pensar en Andrea. Ya la pensaba muy seguido. En su piel, en sus ojos, en su cuerpo ajeno. Y en la mirada de mi novia observando todo. Yo ya me había montado también la película. Literalmente el diablo atenta y me tentó. Pensé que eso nos haría más fuerte, que era una prueba, una forma de explorar límites sin romper vínculos. Pensé que lo teníamos todo bajo control. No sabía que justo eso era lo que estábamos perdiendo, el control. Un viernes, Andrea eligió el lugar,
Un bar elegante, con luces bajas y cócteles caros. Desde el momento en que entró, sentí que algo en mí se deslocaba. Era aún más impactante en persona. O sea, solo imagínenla. Llevaba un vestido negro, ajustado, y un perfume que invadía el aire sin pedir permiso. Así toda regia entrando. Dios mío. Mi novia sentada a mi lado parecía tranquila. Se reía, bebía despacio y al rato me tomaba la mano como si fuéramos cómplices de un juego secreto. Pero yo sentía un nudo en el pecho. No por Andrea, sino que por primera vez a mi pareja la veo como alguien lejano, o sea, como una espectadora. Andrea no tardó en romper la tensión y pregunta, ¿así que tú eres el famoso novio? Mirándome de arriba abajo. Oh, desbordante eso. Yo le respondí el mismo, forzando pues como una sonrisa. Me dice, relájate, no voy a morderte, a menos que me lo pidas. Dios, me mató. Las dos se rieron, pero yo no, yo estaba, no sé, me estaba conquistando. Después del bar fuimos a casa. Había vino, velas y una tensión que podía cortarse con una mirada. El ambiente era irreal, como si estuviéramos dentro de una escena que no nos parecía del todo. Cuando Andrea se acercó a mí y me besó, sentí vértigo al mirar a mi novia. Vi deseo, pero también algo más, algo que no supe descifrar. No sé si eran celos, si era orgullo o era un arrepentimiento. La noche avanzó entre susurros, caricias y cuerpo entrelazado, pero dentro de mí había algo. Dentro de mí algo se rompía poco a poco, porque aunque el cuerpo estaba ahí, mi mente gritaba preguntas que nadie me respondía. Eso no es, está uniendo o destruyendo. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si no puedo verle igual después de esto? Eran preguntas sin respuestas. Estábamos como si todo fuera un juego de adultos. Mi novia se veía feliz, cómoda, y entre besos, caricias, deseo y mucho placer, pasó lo que tenía que pasar. Entramos los tres a la habitación. Yo pensé que ella se iba a dedicar a observar como me lo había comentado antes, pero no fue así. Iniciaron ellas besándose, tocándose, después me incluí yo y estuvimos entre los tres. Fue una noche de locos, fue una experiencia muy diferente, una experiencia rica, pero pues igual me sentí extraño. La forma en como yo la miraba a ella, la forma en como ella me miraba a mí, con ese deseo, placer, todo me pareció súper extraño. Y todo terminó bien, hasta ese punto. Andrea se fue cerca de las 3 de la mañana. Nos quedamos en silencio. No dormimos juntos esa noche. Al día siguiente ella actuó como si nada. Me preguntó que qué quería desayunar. Y mientras me comentó una anécdota de su trabajo, pero yo no podía fingir normalidad, no podía fingir que no me dolió, aunque ni siquiera sabía exactamente que me había dolido. Ella estaba doblando una ropa y de un momento a otro me preguntó, ¿te arrepientes? Y yo le dije, no lo sé, pero siento que algo cambió, que ya no somos los mismos. Ella se detuvo, me miró, sus ojos estaban un poco aguados, húmedos, y me dice, yo también lo siento. Y fue entonces cuando entendí que no era solo una fantasía, era un síntoma de algo más profundo, algo que venía gestándose desde hace tiempo y que ninguno de los dos quiso mirar. Una semana después, ella me comenzó a decir, o sea, me confesó que había estado hablando con Andrea desde antes, que no fue una elección al azar, que se venían coqueteando, que había cosas entre ellas que yo no sabía. No lo dijo con malicia, lo dijo con dolor, como quien ya no puede sostener más la mentira. Y pues yo le pregunté, pues temiendo a su respuesta, ¿estás enamorada de ella? Ella me respondió, no lo sé, pero lo que sentí esa noche no lo había sentido en mucho tiempo. Esa frase fue como una daga.
No porque fuera cruel, sino porque era honesta y lo honesto a veces es lo que más nos duele. Ese placer que ella sintió esa noche no fue tanto por mí, sino porque disfrutó estando con los dos. Yo me sentí mal, me sentí triste. Nos distanciamos, seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero todo era mecánico, compartíamos espacio, pero no intimidad. Ella pasaba más tiempo afuera, yo encerrado en mí mismo. Cada noche era un recordatorio de lo que fuimos y cada silencio una lápida. Intentamos hablar, pero cada conversación terminaba en reproche o en evasiones. Era como si ya no habláramos el mismo idioma. Hasta que una noche, sin planearlo, ella dijo, quizás deberíamos darnos un tiempo. Yo no respondí, solo asentí, porque en el fondo ambos sabíamos que ya lo estábamos haciendo, nos estábamos distanciando, que ya todo se estaba acabando. Los días siguientes fueron un borrón. Las horas pasaban pero no dejaban huella. Dormía poco, comía por obligación y cada rincón del apartamento parecía gritar su ausencia. El cepillo de dientes que no se movía, su taza favorita en el estante, su aroma evaneciéndose poco a poco de las sábanas. Pero no era solo su ausencia física lo que me atormentaba, era el eco de todo lo que callamos, de todas las veces que elegimos el silencio por encima de la verdad. Intenté distraerme, salí a correr, volví al gimnasio, incluso llamé a unos amigos que pues había dejado de frecuentar. Pero ninguna conversación, ningún sudor, ninguna risa forzada lograba limpiar el peso en mi pecho. Una tarde encontré una librería vieja en el fondo de una caja, era suya. Al abrirla, encontré dibujos, pensamientos sueltos, frases inconclusas, y en una página casi al final había una nota que me detuvo el corazón. Y esa frase decía, a veces me pregunto si él aún me ama o si solo ama la idea de lo que fuimos al principio. Yo lo leí una y otra vez, porque esa frase resumía todo lo que habíamos perdido y quizás todo lo que nunca supimos cuidar. Decidí escribirle, no un mensaje, no una llamada, sino una carta, como en los viejos tiempos cuando todavía creíamos que el papel podía contener verdades que la voz no sabía pronunciar. Yo le escribí, no sé si lo nuestro tiene arreglo, no sé si queda amor o solo nostalgia, pero sí sé que no quiero seguir caminando sin saber si pudimos reconstruirnos. Si alguna parte de ti aún me espera, si alguna parte de mí aún puede aprender a amarte distinto, no te pido que vuelvas, te pido que hablemos, por última vez o por primera vez de verdad. Yo lo dejé en el buzón de su edificio y me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo y en el sueño ella sonreía, pero no a mí, a sí misma, como si finalmente se hubiera encontrado. Ella me respondió el mensaje, quedamos en vernos en un café donde nos conocimos por primera vez, acordamos el día, el lugar, la hora y listo. Llegó el día. La tarde era gris, como si el cielo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Yo había llegado 20 minutos antes a la cafetería. No sabía si ella vendría, pero ahí estaba yo, como un adolescente esperando una cita, con el corazón rebotando en el pecho. Ella llegó con la misma chaqueta que nos conocimos. Se veía distinta, más delgada, quizás más cansada, pero en sus ojos había algo, una mezcla de miedo y determinación. Se sentó frente a mí sin decir palabras. Yo le dije, gracias por venir. Ella sintió la cabeza, miró la mesa y a la vez sus dedos jugaban con una servilleta. Me confesó, leí tu carta muchas veces, no sabía qué decir, no sé si aún tengo algo que decir. Y yo le respondí, yo tampoco lo sé, pero me parecía peor quedarnos con la duda. Hubo un silencio denso, lleno de cosas que querían salir y no se atrevían. Hasta que ella habló. ¿Por qué te dolió tanto? Me dijo. Y eso, pues, eso me tomó por sorpresa. Pensé que ella lo sabía, pero quizás no, quizás nunca le conté. Y yo le dije, porque sentí que me traicionaste. No por lo que hicimos, sino por lo que no dijiste, por lo que callaste con Andrea, porque me hiciste parte de algo sin darme la opción de elegir con honestidad.
Ella sintió, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo tragó la saliva y respiró hondo. Y me dice, no lo hice para hacerte daño, lo juro. Estaba confundida, sentía que te perdía y quería sentir algo, cualquier cosa, aunque fuera equivocada. Y yo le pregunté, ¿y ahora? ¿Qué sientes ahora? Ella bajó la mirada y me dijo, siento culpa, siento miedo, pero también siento alivio de poder decirlo, de poder estar acá sin máscara. Yo le respondí, yo también, y eso al menos ya es un buen comienzo. Ese día, pues no resolvimos todo, pero por primera vez sentimos que estamos del mismo lado de la mesa, dispuestos a mirar de frente los pedazos, a decir si valía la pena intentar unirlo o aprender a soltarlos con amor. Después de eso, después de hablar y todo eso, quedamos en que pues lo íbamos a intentar. Ella se fue a la casa otra vez. Pasaron pues algunas semanas desde esa conversación. No volvimos a hablar todos los días, pero sí lo suficiente. No volvimos a abrazarnos, pero sí a mirarnos con menos rabia. Fue como si hubiéramos aceptado que el amor no siempre sobrevive, pero la dignidad puede quedarse si uno sabe cuándo dejar ir. Nos sentamos en la sala una noche cualquiera, sin lágrimas, sin reproches, solo con la certeza de que lo habíamos intentado y que al final no era una derrota, sino una lección. ¿Eh? Yo le dije, creo que ya no somos lo que necesitamos. Y ella me respondió, pero aún podemos ser un buen recuerdo. Bof, esa respuesta creo que fue muy buena. Nos abrazamos, lento, largo, como si quisiéramos memorizar el tacto por última vez. Esa noche ella durmió en el sofá. A la mañana siguiente se fue dejando una nota que decía, gracias por enseñarme que el amor también se demuestra sabiendo cuándo terminar. Y así, sin escándalos, sin insultos, se cerró un ciclo, porque a veces lo más valiente no es quedarse, sino saber irse con el corazón limpio.